Pedagógica del área de comunicación. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca sobre el primer taller que vamos a abordar, ¿sí? Para ello, como bien saben ustedes, es un programa de capacitación, necesitamos poder registrar lo que es la asistencia, que ello les va a permitir poder tener al final lo que es el certificado al nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ahí les estoy enviando lo que viene a ser un formulario. Les voy a pedir, por favor, que lo completemos para poder registrar la asistencia del día de hoy. Nombres y apellidos, nombre de celular, correo electrónico, institución educativa y los grados que están desarrollando, ¿sí? Muy bien, una vez iniciado ello, me avisen por favor, vamos a dar inicio y voy a necesitar lo que viene a ser su participación activa para poder llevar a cabo lo que viene a ser el taller que tenemos destinado el día de hoy. Muy bien, pues a ver, un ratito, voy a presentar. Vamos a dar inicio. Voy a presentar lo que viene a ser mi pantalla. Por favor, maestra Miriam, maestra Fiorella, que estamos por ahí, ¿me confirma si podemos observar? ¿Sí? ¿Observamos correctamente? Sí, sí. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dar inicio al programa educativo de Método Singapur en el área de comunicación, el cual vamos a abordar el día de hoy. En este primer taller vamos a desarrollar lo que son las habilidades de comprensión y la secuencia de clases. Cómo se trabaja lo que es el libro de herramientas de comprensión en una sesión de clase habitual en el día a día con nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué objetivo tenemos el día de hoy? El objetivo que tenemos es fortalecer las capacidades de los docentes en el dominio tanto teórico como práctico del método Singapur del área de comunicación para poder utilizar lo que son los libros de trabajo de herramientas de comprensión de primero hasta sexto grado. Es muy importante el poder reconocer un poquito, saber cuál es ese enfoque que utiliza Singapur y por qué lo presenta de tal manera de que a través de lo que son lecturas y de ahí va impartiendo lo que son ejes temáticos, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Los componentes de lo que vienen a ser nuestros textos son dos. El libro de herramientas de comprensión y el libro de escritura creativa. Correcto, son dos. El día de hoy vamos a estar abocados solamente a un libro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El libro de herramientas de comprensión. El día de hoy vamos a conocer todo lo que corresponde a lo que es herramienta de comprensión, qué es lo que contiene, los materiales también complementarios que nos van a ayudar a poder desarrollar y a poder sobre todo identificar las necesidades y cómo está siendo el progreso de nuestros estudiantes conforme a las actividades que nos presenta el libro de herramientas, ¿sí? Y el día de mañana conoceremos lo que es el otro librito, pero el día de hoy vamos a abordar todo lo que es herramientas de comprensión. Muy bien, vamos a ir un poquito a poder recordar y vamos a centrarnos en qué realmente se basa lo que es el método Singapur en el área de comunicación. Como bien sabemos, netamente utilizamos una palabrita, estrategias. ¿Cómo hacer que el niño se vuelva estratégico para que pueda comprender textos y pueda redactar de una manera efectiva? Teniendo eso en cuenta, Singapur toma 3 puntos importantes, los procesos. Para que un niño utilice y pueda utilizar lo que son esas estrategias, necesitamos procesos que le ayuden a él a facilitar ese proceso de construcción. ¿Qué más? La forma, cómo lo estamos presentando, si realmente es estable para el estudiante y que le permita poder consolidar y para poder globalizar lo que viene a ser el dominio, la repetición de actividades que hace que el niño pueda utilizar, garantice la utilización de estas estrategias. Entonces vemos ahí 3 puntos importantes en la metodología Singapur que nos dan que vamos a ver de una manera explícita en las actividades que ellos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, ¿el libro de escritura creativa y herramientas de comprensión menciona lo que vienen a ser bases teóricas? Sí. Encontramos en estas actividades a lo que veíamos a Brunner, el proceso de andamiaje, el proceso del aprendizaje por descubrimiento que el estudiante tiene con estas actividades que son vivenciales. Las fases del aprendizaje de Maslow, cómo el estudiante va adquiriendo lo que son nuevos términos para poderlo utilizar en su día a día. Y lo que es la neurociencia cognitiva, que todas estas actividades están conectadas con el contexto sociocultural de una realidad dada en el del estudiante. Por ejemplo, presentar actividades
en un día de olimpiadas, el primer día de clases, un paseo en el zoológico, con mi familia, ayudando a animales, etc. Son situaciones comunes que todos los estudiantes atraviesan y tienen esa familiarización para poder conectar con un nuevo aprendizaje. ¿Sí? Es lo que vamos observando. Entonces, hablamos mucho de la neurociencia cognitiva y es muy importante poder reconocer cómo trabaja el cerebro. Entonces, Singapur se centra en ello. ¿Cómo realmente trabaja el cerebro? Entonces, menciona que al hablar de neurociencia cognitiva tenemos que hablar del conocimiento de la relación. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso. Y ahí viene mucho acerca de nuestras emociones. Las emociones alineadas con un recuerdo. Por ejemplo, estando hoy el día nosotras reunidas de una manera virtual, les puedo decir a ustedes les viene un recuerdo a la mente? Quizás sí, ¿verdad? Yo podría decir, yo recuerdo cuando mi papá me regaló mi primer, mi primer peluche, cuando tenía la edad de 4 años, y fue un osito, y lo recuerdo la textura, todo, y me acuerdo que me puse a llorar. Entonces, ha pasado tanto tiempo y lo sigo recordando, y a veces lo decimos como si fuera ayer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto que esa conexión de esa vivencia, ese proceso vivencial que hemos atravesado, ha sido conectado con el sistema nervioso que nos ha provocado lo que viene a ser una emoción. Entonces, ¿qué nos habla un poquito de lo que es Singapur? Es importante que todo lo que el estudiante aprenda tenga una conexión con un suceso que le haya a él marcado una emoción. Entonces, ¿de qué nos habla directamente? Nos habla de cómo poder asociar lo que vienen a ser los aprendizajes. ¿Qué nos dice? Poder saber el funcionamiento del cerebro, poder darle esa asimilación del estudiante con un nuevo aprendizaje. ¿Y qué nos menciona Singapur? No basta con decirle al estudiante una vez o que lo construye una vez. El estudiante tiene que asimilar este aprendizaje haciéndolo de una manera continua y permanente. Por lo tanto, estas actividades que se le plantea sobre nuevo aprendizaje tiene que despertar una curiosidad y una perseverancia por querer seguir aprendiendo y poder llegar a ese dominio que tanto nos habla lo que viene a ser Singapur. Por eso que vamos a ver estas repeticiones en distintos escenarios. Vamos a apuntar el desarrollo de habilidades, pero con distintas lecturas. ¿Sí? Entonces, es un poco como nos plantea también Singapur, alineado con la neurociencia cognitiva, preocupándose mucho más allá de esa respuesta que el estudiante nos puede decir, no, verdadero, falso, Pedrito, Juancito, les preocupa mucho a Singapur el cómo el estudiante llegó a esa respuesta. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para poder explicarle un poquito a los padres de familia, que todo se resume en el cómo. Mucho más allá de tu respuesta, me interesa cómo llegaste. Y es ahí donde trabajamos, nos centramos realmente cómo trabaja el cerebro para poder llegar a esos aprendizajes, a esas respuestas, a finalización. ¿Sí? Entonces, como hablábamos, dentro de cómo trabaja el cerebro, neurociencia cognitiva, nos dividimos en neuroplasticidad y en neuropsicología. Cuando hablamos de neuroplasticidad, se encarga que dice que nosotros aprendemos y desaprendemos. Voy aprendiendo y me voy quedando lo que realmente es significado y permanece en mí, y lo demás lo voy, lo voy olvidando. Es parte del desarrollo humano. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Singapur? Para que esta neuroplasticidad, todos los conocimientos, todos los aprendizajes prevalezcan en nosotros, tiene que estar alineado con la neuropsicología, que tenga una relación directa con alguna emoción. Y esa emoción es agradables o de repente un poco de tristeza, melancolía, pero tiene que tener una conectividad para que el estudiante y para que nuestro cerebro encuentre una utilidad de que ese aprendizaje sí tiene que prevalecer en mí. No lo puedo desechar o no lo puedo olvidar poco a poco, tiene que quedar en mí. Entonces necesito lo que viene a ser una conexión. ¿Sí? Eso es lo que vamos a observar. Entonces, vamos a ver, basándonos directamente en este enfoque, vamos ahí al socioconstructivismo. Veíamos antes al constructivismo, que era necesario que el estudiante construya, ¿verdad? Pero ahora nos vamos lo que viene a ser el socioconstructivismo, que es necesario que el estudiante hable, dialogue, él pueda construir, ¿sí? A ver, un ratito, están ingresando, creo. Sí, voy a aceptar un ratito. Ah, ya está, ya está. Me imagino que sale del área. Muy bien.
Entonces, estábamos hablando acerca del socioconstructivismo, que es necesario que el estudiante dialogue. ¿Y qué nos menciona mucho Singapur? No hay ninguna actividad que el estudiante pueda realizar de una manera silenciosa. El estudiante, para poder consolidar este aprendizaje, necesita dialogar, necesita conversar, necesita poder, y mediante ello va a ir construyendo. Entonces, ¿qué viene a decir? Es un proceso del aprendizaje gradual, donde esta persona, nuestro estudiante, tiene un rol activo y a través del intercambio de sus experiencias también le ayuda a poder construir. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del profesor en esa instancia cuando hablamos de socioconstructivismo? Hablamos acerca de la construcción que da prioridad como protagonista al estudiante, que es consciente que el logro no lo da él, sino el logro lo consiguen sus alumnos construyendo a través de una mediación. Por eso que el docente cumple un papel de guía, facilitador, y acude a los estudiantes cuando ellos lo requieran o cuando observe por ahí que hay un conflicto cognitivo entre ellos y pueda mediar. Por eso que ofrece varias oportunidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos quiere decir algo muy importante aquí? También lo que es lo línea Singapur. Es muy importante no decir, por ejemplo, la palabra no, sino que todo es mejorable y que el poder equivocarse es parte de poder de seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces utiliza mucho lo que es la parte empática también con los estudiantes y ayuda a que pienses fomentando la parte crítica, analítica, la parte reflexiva entre ellos, que ellos indaguen y que tengan también preguntas sobre el aprendizaje que están realizando. Entonces, dentro del estudiante, ¿cuál es el rol? Asumir la responsabilidad de su aprendizaje, va a gestionar lo que viene a ser a través de grupos de trabajo, una actitud receptiva, que quiere decir que va a aceptar lo que viene a ser los intercambios de opiniones, pero también va a tener la suya, ¿sí? Busca mucho hacer la parte autónoma y esa mayormente hasta donde Singapur apunta, esa autonomía en los estudiantes, que tengan la capacidad de poder enfrentarse a una realidad utilizando todos los aprendizajes que adquiere en la escuela. Entonces vamos a ir aquí directamente a poder observar esta imagen y les voy a pedir por favor que observemos directamente a este pequeño. ¿Y por qué creen ustedes que este pequeño tiene esa expresión? ¿Por qué podrá ser? Porque está perdido, no entiende la clase o está preocupado. Hay tantas cosas por las que pueda tener ese rostro así de preocupación, de expresión. Exacto, ¿verdad? No entiende la clase, de repente algo hay en casa, las letras se les dificultan, ¿verdad? Entonces, si entramos un poquito, muchas gracias maestra, si entramos un poquito a poder centralizarnos en esa imagen, ¿por qué creen ustedes que a un estudiante le cuesta comprender lo que lee? ¿Por qué le costará a un estudiante comprender lo que lee? ¿A qué crees que se da? ¿Cuáles son los factores? Hablando de comprensión, hablamos de una madre, que si un estudiante comprende va a ser mucho más fácil que adquiera diferentes aprendizajes en diferentes áreas de su contexto, ¿verdad? Pero vemos que la palabra comprensión es todavía una palabra dificultosa para muchos de nuestros estudiantes y que poco a poco está siendo mucho más grave porque ese papel de comprensión, esa palabra, se está volviendo mucho más alejada. ¿Qué le costará comprender a nuestros estudiantes? En nuestra práctica docente, ¿qué hemos observado? Podría ser, de repente por ahí podemos encender lo que es el micrófono, voy a ingresar un ratito para poder ver si alguien está colocando algo en los comentarios y no lo puedo leer. A ver, vamos por acá. Ajá. Ay, no se me dificulta. Muy bien, entonces cuando hablamos de esta comprensión y vemos que hay diferentes factores, ¿por qué le cuesta comprender? Puede ser porque el estudiante todavía, incluso al momento de poder pronunciar las palabras, se les dificulta poder agruparlos de sílaba en sílaba. Podría ser un factor. Otro factor es el reconocimiento de todavía de no algunas letras. O también podríamos decir que de repente en casa no lee, no se potencia y por eso que le cuesta comprender. Porque recordemos que la comprensión viene a ser parte de una práctica, que si no lo hago, no es que lo voy a lograr de una manera efectiva o innata, ¿verdad?
Entonces, vemos que los factores de la falta de comprensión, ¿cuáles podrían ser esos factores? El factor social, el factor que el estudiante no indica o no hace saber que tiene temor al poder manifestarse también. Y muchas veces que nos menciona Singapur, que un estudiante es complejo que pueda manifestar las debilidades o las ausencias de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque prefiere quedarse en silencio. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a lo positivo, ¿verdad? Pero mostramos algo negativo y nos solemos alterar. Entonces, ya nos menciona mucho lo que es Singapur. Hacer reconocer al estudiante que el poder equivocarse es parte del proceso de poder aprender. Me equivoco, pero lo voy a identificar y voy a aprender, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a lo que viene a ser el libro de herramientas de comprensión. Y qué bien, ¿por qué no han puesto sobre todo ese nombre? Porque es muy curioso. Hablamos de la comprensión, una palabra compleja también, pero hablar sobre la palabra herramientas, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos menciona Singapur aquí? Yo no te voy a dar solamente lecturas, sino te voy a dar esas lecturas, pero también herramientas que a ti te van a permitir utilizarlo para entender cualquier texto que tú quieras leer, siempre y cuando tengamos las actividades y sobre todo esas habilidades presentes de una manera continua, que tenemos que lograr ese dominio. Entonces, ¿qué nos indica? Que estas actividades que nos demandan lo que vienen a ser los libros de herramientas y también de escrituras no son libros para llenar, son libros para pensar. Por lo tanto, lleva un diálogo constante el poder construirlo con nuestros estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a observar esta imagen y un simple vistazo podríamos decir son cuerdas, ¿verdad? Son cuerdas que están entrelazadas, que están unidas, que al ser unidas las hacen mucho más fuertes el poder de repente jalar algo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos hace referencia? En la fundamentación que nos brinda lo que es el libro de herramientas de comprensión al poder centrarse en una lectura hábil para un estudiante, para que el estudiante tenga esa facilidad de poder leer en menor tiempo, pero a la vez poder comprender qué es lo que está leyendo. Entonces nos dice, para tener una lectura hábil, nosotros nos basamos en el reconocimiento de la palabra. Pero, ¿cómo se reconoce la palabra realmente? ¿Cómo reconocemos esa palabra? Ah, ya, podemos saber cuando aprendemos nuestras vocales, cuando el estudiante aprende el abecedario, cuando aprende a escribir su nombre y cuando va formalizando, ¿verdad? Incluso para una primaria alta, cuando consolida lo que son reglas de acentuación, ortográficas, etcétera. Entonces, nos dice, es muy importante que sí, que el estudiante reconozca la palabra, porque lo primero que hace es poder reconocer para poder comprender. Pero ese reconocimiento no garantiza que vaya con la comprensión del lenguaje. ¿Qué nos menciona? Que debe ir mano a mano. Reconozco la palabra, pero tengo que comprender ese lenguaje. Y la pregunta que se hace a Singapur es, ¿cómo se logra realmente esa comprensión del lenguaje? ¿Cómo logro poder comprender ese reconocimiento de la palabra? ¿A dónde apunto? Y apunta mayormente que un estudiante cuando va a aprender tiene que pensar. Y la forma como el estudiante va a pensar son a través de preguntas mediadoras que apuntan al desarrollo del cerebro para poder responder ese cómo. Que un estudiante se cuestione y que tenga esa argumentación. Ello se consolida lo que es en la teoría de las dos cuerdas que nos menciona Ollis, una lectura hábil. ¿Qué nos menciona? Que un gran porcentaje de instituciones o cómo ha ido el aprendizaje se centra aquí, en este reconocimiento de la palabra, en la parte del sonido, en la conciencia fonológica, cómo decodifica, reconocimiento ortográfico, que es un incremento automático. ¿Por qué? Porque conforme el estudiante va creciendo, va incorporando diferentes reglas de reconocimiento ortográfico y va adquiriendo más para poder mejorar ese reconocimiento de la palabra, ¿correcto? Entonces, vemos ahí. Pero, ¿qué nos menciona? Singapur dice que la potencia para que ese reconocimiento de la palabra sea realmente funcional, el estudiante le encuentre la necesidad de poder realmente aprenderlo y utilizarlo, es que él pueda comprender este lenguaje. Entonces, esta comprensión del lenguaje apunta ¿a qué? A un incremento estratégico. Y ahí se centra cuando ellos hablan de estrategias, el poder utilizar los conocimientos previos, el vocabulario, palabras que el estudiante no conoce, porque está bien no conocer todas las palabras, pero sí puedo tener estrategias para comprender esa palabra que no entiendo.
estructurar lo que viene a ser el lenguaje, la parte de razonamiento verbal también y el conocimiento literario. Pero ¿qué nos menciona? Como un incremento estratégico, que el estudiante le encuentre la necesidad de poder aprender nuevos conceptos, definiciones, también un proceso de poder relacionar. Entonces, ¿qué nos lleva a ello? Estas dos cuerditas nos llevan a una ejecución fluida, de coordinación, que reconoce las palabras, pero comprende el texto que están esas palabras que él ha estado formalizando. Entonces, ¿dónde apunta su mayor porcentaje Singapur? Aquí, en esta comprensión del lenguaje, que realmente garantiza que el estudiante comprenda qué es lo que lee. Entonces, ¿por qué el método Singapur se trabaja por habilidades? Y esa es una pregunta muy común y siempre que realizan muchos docentes, padres de familia, incluso también cuando yo por primera vez estuve cercano con el libro también. ¿Por qué trabaja de esta manera? ¿A qué se refieren esas habilidades? ¿Cuál es ese sustento el cual menciona Singapur para poder haber craneado y colocar esas 7 habilidades básicas, ¿no? Y es muy interesante cuando lo vemos de esa manera y el gran trabajo la gran craneación que ha hecho Singapur para poder presentarnos lo que es el libro de herramientas de comprensión. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, cuando hablamos de Piaget, nos dice que la construcción de ese conocimiento se centra cuando desarrollamos lo que vienen a ser esquemas mentales para interpretar el mundo. ¿Qué quiere decir? La capacidad que cuando yo leo, automáticamente en mi cerebro se haga una representación mental como un proceso de televisión donde me puedo imaginar a los personajes o los sucesos o las acciones que están pasando en mi historia, ¿verdad? Entonces lo ve también con ese proceso de construcción. Pero ¿qué nos dice Walter? Dice que se enfoca cómo los lectores van construyendo esas representaciones mentales del texto para poder comprenderlo. Pero llegar a ese punto de que el estudiante tenga esa capacidad de poder recrear toda una historia, toda una televisión completa mediante lo que está leyendo, se logra pocas veces, ¿verdad? Algunos sí, de repente en lecturas más simples, en más complejas, ya no tiene esa capacidad de poder realizar estas representaciones mentales. Entonces, para llegar a cabo esas representaciones mentales, lo que es Daniel Cassani nos habla que la lectura no es solo un proceso mecánico de poder decodificar las palabras, que dice mi mamá juega en el parque, Susana sale a comprar una gaseosa, por ejemplo, sino que implica una serie de habilidades cognitivas y estrategias que nos van a permitir comprender y analizar lo que vienen a ser textos. Entonces, lo que vienen a hacer Walter, lo que vienen a hacer Cassani, lo divide, lo que viene a hacer en este caso, lo que son habilidades cognitivas y estrategias. Pero estas habilidades, estos procesos mentales, no, tienen aspectos de poder extraer, analizar, clasificar, organizar, inferir, recordar, elaborar, etc. Y cuando colocamos incluso lo que es en el buscador de Google, podemos poner estrategias y nos salen varias, ¿verdad? Nos salen varias y nosotros decidimos cuál tomar. ¿Qué es lo que hace Singapur al poder mencionar lo que son estrategias? Ellos no los llaman estrategias, los llaman habilidades, que un proceso de práctica el estudiante va a poder adquirir. ¿Y qué ha hecho Singapur tomando todo ello? Sabemos que existen lo que vienen a ser estrategias, pero ¿qué hace Singapur? Lo ordenado de menor a mayor, de una manera gradual que le permite al estudiante enfrentarse desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, todo lo que vemos acá, extraer, analizar, comparar, clasificar, inferir, elaborar y etcétera, que vemos, lo ha ordenado, identificando, unificando lo que el estudiante necesita para poder llevar a cabo ese proceso de comprensión en los textos. ¿Qué más ha hecho? Lo ha hecho de una manera gradual. ¿Qué quiere decir? Que no le doy todo al estudiante, sino le doy paso a paso para que el estudiante pueda seguir construyendo. ¿Qué más ha hecho? Y el dominio. Porque si yo quiero que esas estrategias llamadas habilidades, lo aplique y realmente le sea funcional, lo utilice, entonces tengo que dejarle varias actividades que apunten a ese desarrollo de la estrategia. Y es como mayormente Singapur nos va presentando también sus actividades y es por eso que cuando observamos decimos, uy, esta habilidad tiene 4, uy, esta actividad tiene 12, uy, esta tiene 20. ¿Por qué? Porque ellos consideran una cantidad de acuerdo al grado para que los estudiantes vayan consolidando. Por lo tanto, ¿qué nos dicen? Una primaria es una base
sólida que tenemos que construir. Por eso es importante que el estudiante adquiera estas habilidades. ¿Por qué? Porque en una secundaria es un proceso continuo, que el estudiante va a seguir desarrollando lo que ha iniciado, lo que viene a ser un proceso de primaria. Entonces, estas primarias son donde se tiene que consolidar esas 7 habilidades básicas. Por eso que el estudiante lo lleva desde primer grado hasta sexto grado de una forma gradual y dificultosa de acuerdo a cómo están ellos desarrollando en, valga la redundancia, en el grado en el que están llevando, ¿sí? Entonces, ¿a dónde apunta todo ello? A que sea un estudiante autónomo, que estas estrategias él lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque sabemos que para nosotros, para poder realizar cualquier acción, ¿qué somos? Somos estratégicos, ¿verdad? Si ahorita les digo, por ejemplo, tenemos todo lo que tenemos nuestras zapatillas y están desamarrados nuestros pasadores. Amarremos nuestros pasadores. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente? Yo voy a armar de una manera, yo lo voy a hacer de otra manera. Ahí yo me acuerdo de la canción del conejo que tiene sus 2 orejas para poder amarrarlo, ¿verdad? Entonces buscamos siempre una estrategia para poder llegar hacia un resultado. Entonces lo que busca acá Singapur es que el estudiante se le sea mucho más sencillo y que le encuentre un gusto por lo que viene a ser, en este caso, la lectura al poder comprenderlo. Porque nos dice, muchas veces no es que el estudiante no le gusta leer o no quiera leer o que lea 2 páginas y de repente diga, ya no quiero hacerlo. Es porque no lo entiende. Y el no encontrar sentido a algo que estoy haciendo hace que lo dejemos, hace que nos alejemos de ello y no queramos volver a intentarlo. Y mayormente aquí vemos que busca poder insertarlo desde lecturas cortas. Y todo ello que garantiza el orden, la parte gradual, el dominio y la autonomía, que el estudiante pueda comprender textos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a observar lo que viene a ser que observamos a un hombre, ¿verdad? Que está subiendo por ahí lo que es una escalera y que vemos ahí una flecha roja, supongamos que va a ser su meta, pero para llegar a esa meta está subiendo peldaño tras peldaño, ¿verdad? De una forma segura. Entonces, ¿qué nos brinda lo que viene a ser Singapur? Singapur nos brinda estos peldaños que llegan a la flecha ganadora de la meta, que son habilidades. Y ellos lo han ordenado de esta manera, de menor a mayor dificultad. ¿Qué nos dice? Para que un estudiante no podemos irnos directamente a que reconozca nuevas palabras si antes el estudiante no ha identificado de qué se trata ese tema. Pero para identificar de qué se trata ese tema es necesario que el estudiante sepa ese orden, esa secuencia de eventos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que una habilidad, una estrategia requiere de la otra. Una requiere de la otra y todos están de una forma enlazadas. Por eso que al momento de poder el libro de herramientas de comprensión propone poder avanzar de una forma lineal. ¿Qué quiere decir? En el orden en el cual nos está presentando, ¿sí? Vamos a observar aquí que la focalización del libro se centra en esas habilidades de comprensión. Pero ¿dónde voy a ver la parte de razonamiento verbal, la parte donde voy a avanzar mis ejes temáticos? Incluidos, pero enlazados con lo que vienen a ser las lecturas que están en cada una de las habilidades que vamos a ver, vamos a desarrollarlas, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a entrar a lo que viene a ser a una secuencia de clase y vamos a ver cómo se desarrolla en el día a día con nuestros estudiantes. Ya, vamos a ver por ahí. Muy bien, entonces, vamos por aquí. Muy bien, estoy en el aula de clase y les digo a mis chicos, vamos a observar lo que viene a ser un video. Vamos a observar lo que viene a ser un video acerca sobre poder realizar la carita de un perrito, ¿sí? Vamos a observar. Y le hacemos observar a nuestros estudiantes lo que viene a ser este pequeño video. ¿Hay diferentes formas de poder realizarlo? Sí, dentro de la guía docente nos indica, puede ser origami, dibujo, potaje, etcétera, diferentes formas. Entonces yo quiero iniciar con un video y le hago ver a mi estudiante. Muy bien, y le digo, mira, ahora que tú ya has visto lo que viene a ser ese pequeño video y lo hemos visto todos juntos, vamos a realizar, yo te voy a dar una hojita y vamos a realizar lo que viene a ser ese origami que hemos visto en el video. ¿Sí? Muy bien. Entonces el estudiante le entrego lo que viene a ser esa hojita y lo voy realizando con él. Entonces, una vez que el estudiante ha terminado de realizar lo que viene a ser la figura, que viene a ser la cara de un perrito con sus ojitos y su naricita, voy a realizar lo que viene a ser el cómo.
porque nosotros, mucho más allá del resultado que nos ha mostrado lo que viene a hacer el estudiante, nos interesa mucho el cómo, ¿verdad? Entonces le digo, mira, ¿por qué tuviste que hacer esta imagen antes? ¿Qué me dirá el estudiante? Miss, tuve que hacerlo antes porque si no, no me hubiese salido, porque si no, no pudiera haberme salido la naricita. Tuve que hacerlo antes porque era necesario para poder doblarlo y que se logre tal finalidad, ¿verdad? Entonces el estudiante me responde ese cómo a partir de la experiencia que él ha tenido. ¿Por qué tiene que ser esto primero? ¿Por qué hemos tenido que hacer este paso primero? Mis, lo hemos tenido que hacer porque si no tuviéramos hojita, no pudiéramos tener el perrito, o porque primero es necesario haber doblado en diagonal, ¿no? Entonces el estudiante me responde a partir de su experiencia, de lo que él ha realizado. ¿Tú crees que podría plantearnos otro orden? ¿En qué otro orden podría ser? ¿Qué nos dirá por ahí el estudiante? Miss, de repente, yo creo que sí, puede ser en otro orden y nos podría haber llegado lo que viene a ser al resultado del perrito. Otro nos dirá, Miss, no, yo creo que es necesario seguirle esta secuencia para poder realizar lo que viene a ser el perrito y no tenga alteraciones. De repente otro estudiante, Miss, si no hubiésemos seguido ese orden, si lo alteramos, de repente no nos salen las orejitas o de repente nuestro perrito no tuviera nariz, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos explorado con nuestros estudiantes una previa actividad que el cual ha podido responder conforme a la elaboración del origami del perrito. Muy bien. Entonces yo le digo, mira, tú has formado lo que viene a ser un perrito y nos has contado cómo tú has elaborado, cómo lo has hecho y hemos analizado, ¿verdad? Muy bien. Ustedes también tienen mascotas, todos tenemos mascotas, ¿verdad? Algunos dirán, sí, yo tengo mis mascotas, tengo mi perrito, yo no tengo, yo tenía, y van a poder explorar lo que son los saberes previos, un poquito saber sobre sus vivencias de los estudiantes, para ir ahora sí nos vamos a lo que viene a ser el libro. Mira, en la página 7, 8 y 9 que vamos a desarrollar el día de hoy, el libro de herramientas de comprensión, y vamos a llegar a poder saber el desarrollo de esta nueva habilidad. Y mira, el día de hoy vamos a desarrollar la habilidad. Ponemos los eventos en orden. Muy bien, vamos a comprender de qué se trata esa habilidad, ¿sí? Por ejemplo, en estas imágenes, ¿qué observamos? ¿Qué me dirá el estudiante? Miss, observo a una gallina con su pollito, observo a un huevito, observo a un pollito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de quién o quién podría tratar la imagen? Miss, yo creo que va a tratar la imagen del pollito. Porque en todos aparece, Miss, acá está el pollito, y del huevo va a salir el pollito, y acá está el pollito cuando ya salió. Muy bien, excelente, hemos explorado. Muy bien. ¿Y en qué orden tú crees que lo podríamos ordenar estas imágenes que tú nos has dicho? ¿Qué nos podría decir el estudiante? Miss, lo puedo ordenar. Para mí va a ser aquí 1, 2 y 3. Pero otro estudiante dirá, no, Miss, yo creo que va a ser 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Y puede haber otro orden? Claro, puede haber otro orden también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Ese resultado que está colocando el estudiante? No, ¿verdad? Nos interesa el cómo el estudiante llegó a esa respuesta. Entonces yo le pregunto, mira, ¿qué fue primero? ¿Por qué? Miss, primero fue el huevito. ¿Por qué crees que fue primero, Miss? Porque el huevito es donde se está formando el pollito. ¿Qué sucedió después, Miss? Después de ese huevito nació un pollito pequeño. Finalmente, ese pollito estuvo muy feliz de poder reencontrarse con su mamá gallina. Ya ve, el estudiante, a partir de estas preguntas, porque a veces no tiene noción cuando le decimos qué historia puedes contarme con el orden que realizaste, podemos mediar con ellos con preguntas que son mediadoras que le van a permitir a él poder construir. ¿Sí? Entonces, otro estudiante podría decir, Miss, yo he puesto 1, 2, 3. ¿Por qué has puesto 1, 2, 3? Miss, porque había una vez una gallina que conversaba con su hijo pollito. De pronto el pollito le dijo, mamá, me siento muy solito. Quisiera tener un hermanito. Después de haberlo pensado y haber meditado, la mamá gallina decidió empollar un huevito. Finalmente de ese huevito nació el pollito, el hermanito de su hijito, el hermanito de Pío.
que son los hijos de la gallina. Entonces vemos automáticamente que son dos historias distintas, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿alguna de ellas ha estado mal? ¿Alguna de ellas pudo haber estado mal? No, ¿verdad? No, porque ¿qué exploramos? ¿Qué exploramos lo que viene a ser en el estudiante? La curiosidad, pero sobre todo esa creatividad. Al tener imágenes sueltas, el estudiante puede evocar cualquier ordenamiento, el 1, 2 y 3, 3, 2, 1, el que él crea conveniente. ¿Por qué? Porque es un proceso de poder explorar. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que al momento de esa exploración empírica que está teniendo el estudiante, ¿qué pasa? El estudiante está relacionando y en su misma relación está utilizando ciertas palabras que le permiten a él poder conectar. ¿Cuáles son? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? El después, luego, al inicio, finalmente, que nosotros sabemos que son conectores. Pero hasta este momento no es necesario que el estudiante sepa que son conectores. ¿Por qué? Singapur nos dice que al momento que un estudiante se centre en un eje temático, se desliga del aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo ve de una manera independiente. Entonces, ¿cómo lo presentamos? De una manera primero práctica, vivencial, que el estudiante pueda llegar a socializar y a construir, pero a través de situaciones muy cotidianas. Entonces vemos ahí, vemos automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que ha sido la finalidad de realizar esta actividad? Comprendemos la habilidad. ¿Cuál creen ustedes? Por ahí de repente me pueden levantar por ahí la manito, colocarlo en el chat. ¿Cuál creen que ha sido la finalidad de poder realizar la actividad? Comprendemos la habilidad. De repente por ahí la maestra Miriam, maestra Fiorella. De repente en el chat han colocado algo y no lo he visto. Por ahí algún comentario. ¿Cuál creen que ha sido la finalidad de realizar la actividad? Completemos. Muy bien. Para poder realizar la actividad comprendemos, hemos tenido una finalidad, que el estudiante puede explorar su creatividad, su curiosidad y que de forma empírica utiliza ciertas palabras que le permiten poder conectar en la historia. Esas palabras que le permiten poder tener un orden, ¿sí? Entonces es un proceso de poder experimentar, es la cual ha tenido la finalidad de poder realizar una actividad, comprendemos la habilidad. Ahora sí, le digo, mira, pequeño estudiante, miren mis estudiantes, así como hemos creado lo que vienen a ser historias con esas imágenes de nuestros amigos los pollitos, ¿qué nos dicen? Que cuando en una historia existen palabritas que nos van a ayudar a poder comprender en qué tiempo ocurre esa secuencia de eventos. Por lo tanto, hay ciertas palabras que nos van a ayudar. Mira, ¿qué palabras? Vemos ahora, siguiente, después, antes de, al final. ¿Verdad? Mira, vemos ciertas palabras que nos van a ayudar a poder identificar esa secuencia de eventos. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué reconoce ahí el estudiante? Ah, o sea, estas palabras me van a ayudar para yo tener una secuencia, para yo poder ordenar, para poder comunicarme mejor. Claro, estas palabras te van a ayudar, pero también van a haber otras palabritas que te van a ayudar también a seguir ordenando esa secuencia de eventos. Muy bien, porque ¿qué sucede? Mira, cuando nosotros leemos un texto, no siempre nos presenta en el orden en el cual se desarrollaron. Por ejemplo, vamos aquí a poder un poco a leer. Mira, ¿qué nos dice? Mira, el texto que nos dice, ella juega con su amiga, con su nueva amiga. Susana conoce a una amiga en el parque. Susana se despide de su amiga y se va de su casa. Vemos que entendemos el texto, ¿verdad? ¿De qué trata ese texto? De Susana que está jugando con su amiga. Entonces, existe lo que viene a ser una secuencia. Cuéntame esa historia, ¿cómo tú lo has entendido? Ah, Miss. Primero, Susana conoce a su nueva amiga en el parque. Luego, ella juega con su nueva amiga. Por último, se despide de su amiga y se va a su casa. Te pregunto, ¿es el mismo orden que nos ha presentado la historia? No, pero ¿quién ha dado ese orden, esa secuencia? Nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando damos esa secuencia es porque lo hemos comprendido, el rol de las acciones y nos permite poder utilizar estas palabritas
para darle una conexión. Entonces, el estudiante ahí va comprendiendo un poquito acerca de la utilidad de estas palabras, que realmente sí las utiliza en su proceso comunicativo, tanto verbal como textual, para poder tener un ordenamiento de las acciones que él está comentando, está observando de lo que son de diferentes lecturas. Entonces, ¿con qué objetivo se presenta al final la definición de la habilidad? Para que el estudiante le encuentre de una manera funcional, funcional a lo que él está aprendiendo, a que no solamente puede encontrar lo que son esas palabras de una manera cuando él habla y cuando se le presenta imágenes, sino también que lo encontramos en los textos, que incluso no nos presenta en un orden el cual quisiéramos y que nosotros hacemos ese proceso de comprensión para poder darle ese orden y ahí estamos logrando que el estudiante pueda entender qué es lo que está leyendo. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar esta actividad grupal, vamos a pasarla y vamos a ir aquí. Muy bien, vamos a ir aquí. Le digo, muy bien, ahora sí que una vez que hemos comprendido lo que es la habilidad que hemos desarrollado, la habilidad que vamos a desarrollar de ponemos los eventos en orden, ahora sí nos vamos a una primera actividad que encontramos en nuestro libro en la página 8, pero antes de ello quisiera hablar contigo para que me cuentes acerca de qué sabemos qué sabes acerca sobre las mascotas. ¿Ustedes tienen mascotas? El estudiante que me podrá decir, sí, Miss, yo tengo una mascota, yo tengo dos, muy bien. ¿Y qué hacemos cuando nuestra mascota está enferma? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo llevamos a dónde? Miss, ¿lo llevamos al doctor o yo le doy medicina o lo llevamos al veterinario? Algunos nos podrán decir, ¿verdad? Muy bien, así como tú llevas a tus animales al veterinario, mira, vamos a ir a la primera actividad en el cual nos dice que tenemos que leer y dice, ¿qué imagen crees que se relacione con la frase Antonio es un veterinario? ¿Qué imagen se relaciona con la frase Antonio es un veterinario? Vemos ahí dos imágenes. ¿Qué imagen crees que se relaciona? Miss, yo creo que la primera imagen. Uno nos dirá, no, Miss, yo creo que la segunda imagen. ¿Por qué? Mira, analicemos de poco a poco. Primero vamos con Antonio. ¿Los dos pueden ser Antonio? Sí, ¿verdad? Claro, él puede ser Antonio y él también puede ser Antonio. Pero ¿qué nos va a ayudar a poder diferenciar para poder marcar la respuesta correcta? ¿Qué nos va a ayudar? A Miss, la palabra veterinario. Muy bien. Y cuando nos dicen aquí la palabra veterinario, ¿cuál crees que sea? El estudiante me dirá, Miss, yo creo que es esta respuesta. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? El cómo el estudiante llegó a esa respuesta, ¿verdad? Muy bien. Entonces tú dices que es esta respuesta. Muy bien, excelente. Pero vamos a poder socializar un poquito. ¿Por qué tú crees que esta sea la respuesta a la frase Antonio es un veterinario? Miss, porque Antonio lo vemos con una bata blanca, lo vemos con un estetoscopio y aparte vemos que está revisando a un perrito en una mesita. Por lo tanto, es el trabajo que hacen los veterinarios. ¿Y por qué no podría ser esta respuesta? Miss, esta respuesta no podría ser ¿por qué? Porque vemos ahí que hay una pizarra y hay números. Por lo tanto, podríamos decir que ese es un profesor de matemática. Entonces, no es un veterinario. Por eso no hemos marcado esa respuesta. Muy bien, entonces vemos ahí que el estudiante ha descartado también. Entonces, mira, ya a partir de esa imagen que tú has seleccionado, ¿de qué crees? ¿De qué creen que tratará el texto? ¿De qué podría tratar este texto? ¿De qué podría tratar ese texto? Miss, que Antonio, que es un veterinario, ayuda a muchos animales, o que él atiende a muchos animales, o que ha abierto su nueva veterinaria. Muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos explorando lo que nos menciona la comprensión del lenguaje de saberes previos. Utilizamos todo lo que el estudiante conoce para poder insertarlo ¿a dónde? A lo que viene a ser la lectura. Sí, la lectura. Entonces, vemos aquí, vamos a leer el texto y vemos que está acompañado de lo que vienen a ser pictogramas. Entonces, vemos ahí, ¿qué imágenes vemos? Mira, ¿qué imágenes ves? Veo un gato, veo un conejo, un perrito, veo una aguja, una inyección, un diente, por ahí, a un pajarito también observo, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el texto. ¿Qué es lo que sucede? Singapur trabaja mucho de los grados pequeños, primero, segundo, hasta tercer grado si lo requiere, con la lectura por oraciones y preguntas que complementan a comprensiones cortas. Por ejemplo, vamos a leer el texto. ¿Qué nos dice? Antonio, al llegar a la veterinaria, lo primero que hace es revisar a los animales. ¿De quién se habla en el texto? Miss, se habla de Antonio. Muy bien.
¿Qué es lo primero que hace al llegar a la veterinaria? Ah, Miss, revisa a los animales, al perrito, al gatito y al conejo, lo que está observando. Entonces, ¿qué hacemos? Comprensión por hora, por oraciones. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos que se habla esta primera parte acerca de Antonio y vemos que lo primero que hace es revisar a los animales. Muy bien, ¿qué más nos dice el texto? Luego examina a su primer paciente. ¿Quién es su primer paciente? Miss. Ahí nos dice, Antonio le pone al gato una inyección para que se duerma. Entonces, ¿quién será su primer paciente? Miss, el primer paciente es el gato. Muy bien. ¿Y qué le pone el gato? Miss, le pone una inyección para que se duerma. Muy bien, excelente. Entonces, seguimos avanzando con ellos. Enseguida le retira un diente infectado a un perro. ¿Qué le hace al siguiente paciente? ¿Qué hace? Miss, el siguiente paciente es un perro. ¿Qué le hace a ese paciente? Le quita un diente infectado. Pero ¿por qué le quitará ese diente? ¿Qué significará infectado, Miss? Por la imagen podemos ver que ese diente se ha vuelto negrito. Entonces debe ser un diente malogrado. Entonces el estudiante va infiriendo. ¿Qué es lo que sucede? En primero, en segundo, hasta tercer gradito van a observar lo que son palabras resaltadas de otros colores para darle una focalización al estudiante, que son palabras alejadas de su contexto, ¿sí? Para que lo pueda relacionar. Ahora, en cuarto, quinto y sexto tienen dos funciones: hacer esa focalización de esas palabras que son alejadas para el estudiante, pero también poder insertarlo en una noción básica previa a una lectura, ¿sí? Entonces, mira, después revisa el conejo y de allí atiende el último animal, que es un pájaro. Entonces, muy bien, al perro, ¿qué le hace? Le retira un diente, Miss. ¿Qué hace Antonio después de atender al gato y al perro? ¿Qué hace después? Miss, está revisando lo que viene a hacer al conejo. Muy bien, excelente. Va a revisar lo que viene a hacer el conejo. ¿Y quién es su último paciente? ¿Qué hemos visto? ¿Quién es su último paciente? Miss, el último paciente es un pájaro. Muy bien, excelente. Entonces hemos visto acerca de todo lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos ahí también que hay palabritas que nos van a ayudar a poder identificar esa secuencia. Como por ejemplo, Miss, veo primero, veo Miss, veo después, veo enseguida, veo al último. Entonces vemos ahí palabras, acá vemos luego, vemos palabras que nos han ayudado a poder identificar ese orden del texto. Entonces, ¿qué me permite? Poder afianzar lo que viene a ser la comprensión en mis estudiantes. Muy bien. Ahora, ¿en qué se focaliza ese proceso didáctico que hemos visto de Lemos? ¿En qué se focaliza? En que el estudiante pueda llegar a poder comprender de qué se trata este texto, qué es lo que está de una manera tanto literal con aspectos que le permiten a él identificar. ¿Por qué? Porque todo ello le va a permitir a él poder llegar aquí, a la parte de respondemos. Y aquí es la parte más potente en el que se desarrolla lo que es Singapur. ¿Por qué? Porque si yo quiero potenciar esa estrategia acerca que el estudiante pueda realmente utilizar y le sea funcional esa habilidad de ponemos los eventos en orden, tengo que apuntar a ello, que pueda seguir desarrollando, pero a través de los textos que el mismo libro le presenta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Completa el espacio en blanco con antes o después. Muy bien, ¿qué vemos ahí? Direccionados a lo que viene a ser secuencia. Completa con el número que corresponda. ¿Qué vemos? Secuencia. Entonces, mira, Antonio retira un diente infectado a un perro. ¿Antes o después? ¿Qué creen que será? ¿Antes o después? El estudiante me podrá poner antes o me podrá poner después. Muy bien, me ha puesto después. Pero nos interesa, ¿a qué nos interesa a nosotros? El cómo. Entonces seguimos incidiendo. ¿Por qué tú dices que ha sido después? Ah, Miss, porque primero la atiende al gatito y después le va a atender al perrito. Muy bien, el estudiante ha colocado su respuesta, te lo ha fundamentado, pero necesitamos demostrar. Ah, mira, ah, ya, mira, ah, mira, primero es el gatito y después es el perrito. Entonces está bien. Entonces la respuesta sería después. ¿Por qué no podría ser antes? ¿Por qué no podría ser antes? A mí no puede ser antes porque si no el perrito hubiese sido primero, pero el perrito no ha sido primero, ha sido el gatito. Entonces el estudiante ahí tiene una argumentación.
Por eso que dentro de la guía didáctica vamos a observar lo que vienen a ser repreguntas que nos van a permitir poder consolidar y sobre todo poder afianzar ese proceso en el estudiante. Completa con el número que corresponda, nos dice. Completa con el número que corresponda. Entonces, el perro es el paciente número. ¿Qué número será? Tenemos ahí 1, 3 y 2. Muy independiente que el estudiante me marque 1, 3 y 2, el estudiante va a colocar su respuesta. Pero ¿qué nos interesa? El cómo. Porque en ese cómo el estudiante va a poder reflexionar acerca de lo que de lo que ha construido. Entonces vemos ahí, el paciente es el perro es el número 1. Vamos a comprobar. Te lo ha descrito, te lo verbaliza, pero es necesario que el estudiante demuestre. Y por eso vamos a utilizar en las lecturas lo que son resaltadores, de repente los colorcitos, si el estudiante lo que quiere, lo que son los post-it también para poder acompañarlo, ¿sí? Vamos a utilizar ello. Muy bien. Tú dices que el perrito es el número 1. ¿Por qué es el número 1? Miss, porque el perrito es el primer paciente. Muy bien, vamos a revisar a ver si realmente es el primer paciente. Y nos vamos a dar cuenta de que no, Miss, tenía razón, no es el primer paciente. Vemos que el perrito es el segundo, el primero es el gatito. Por lo tanto, sería el paciente número 2. Ya, entonces hemos marcado, el estudiante lo ha fundamentado, pero también lo ha demostrado a través de lo que viene a ser el texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla el proceso didáctico? Respondemos. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Lo hemos desarrollado respondiendo a la pregunta que vemos que es el cómo. Cómo el estudiante llegó a esa respuesta. Y que el estudiante pueda argumentar, fundamentar, que eso le va a permitir a él poder potenciar lo que es el desarrollo de las habilidades que quiere alcanzar en una primera instancia. ¿Cuál es la habilidad que estamos viendo? Ponemos los eventos en orden, que es la primera habilidad, ¿sí? Muy bien, este proceso ustedes lo van a encontrar en la primera lectura. ¿Qué viene a ser este proceso de poder verificar, poder contrastar las respuestas del aula y comprobarlas con la de tu profesor? ¿Qué quiere decir? Como la primera lectura la hemos hecho todos juntos, de una manera colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que las siguientes lecturas ya dejo un poquito lo que es la autonomía a los estudiantes. Pero lo que yo me priorizo mucho es que el estudiante tenga la seguridad de su respuesta y puede explorar todas teniendo una argumentación, pero sobre todo una consolidación, mostrando si realmente su respuesta se ajusta a la pregunta el cual ha destinado lo que es el libro. Entonces, aquí es un rol de mediador que hace lo que es el docente. Y también acerca de poder identificar palabritas que son nuevas para el estudiante, como por ejemplo de repente herida, paciente, duerma, y poder separarlo por ahí a través de lo que son de sílabas y seguir potenciando en el estudiante. ¿Qué más vamos a encontrar? Lo que viene a ser reflexiona sobre tu aprendizaje. Reflexiona sobre tu aprendizaje es muy importante el poder utilizarlo como símbolo de diálogo acerca sobre que el estudiante realmente está comprendiendo o cómo está de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, vamos primero, ¿siente que cada vez comprendes mejor lo que lees? El estudiante podrá decir sí o no, pero como incide lo que viene a ser la metodología, le interesa el cómo el estudiante, ¿verdad? Si el estudiante me dice, sí, ahora sí comprendo mejor lo que lee porque hemos leído con oraciones cortas, porque las preguntas me han ayudado, etcétera. O de repente dice, Miss, todavía no comprendo porque no sé qué significan estas palabras, porque todavía no sé qué sigue después del otro. Entonces, nos va a ayudar a poder saber cómo es que se encuentra el estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿logras terminar todas tus actividades? Puede ser sí o puede ser no. El estudiante, sí, Miss, logro terminar antes porque ahora ya entiendo. De repente, no, Miss, todavía yo espero que todos hagan para poder hacerlo al último. Quizás también pueda ser por parte del estudiante. ¿Crees que lo que aprendes te sirve para otros cursos? La finalidad, a mí sí, de repente, porque ahora he aprendido sobre el veterinario, justo de los animales, y en el curso de ciencia vamos a hablar sobre los animales, y vamos a entrar en un proceso de socialización con nuestros estudiantes para poder seguir consolidando todo el aprendizaje que ellos han ido construyendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol del docente en el proceso didáctico? Verificamos el poder consolidar todo lo que el estudiante ha ido construyendo y tenga la seguridad de
de lo que está desarrollando a partir de la estrategia, ponemos en orden los eventos. ¿Sí? Es lo que vamos a observar. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestras cinco cartillas. ¿Cuál creen ustedes que será primero? ¿Qué es lo primero que hemos hecho? A ver si me ayudan por ahí, profesoras. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? ¿Cuál podría ser mi número uno? ¿Cuál cree, maestra? De repente Miriam, maestra Fiorella. ¿Cuál creen ustedes que podrá ser mi número uno? ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Vamos a dar ahí un minutito para que ustedes puedan también plantearme lo que viene a ser el orden. Pueden plantear incluso lo que viene a ser el orden, lo que es en el chat también, para que lo puedan, para poder socializarlo. Muy bien, vamos a ver que si han colocado alguna de sus nociones. Vamos a ponerle descartar acá. Vamos por acá. A ver, ¿alguno tiene una noción para poder colocar lo que viene a ser un orden? De repente la maestra Fiorella, la maestra Miriam. Muy bien, dentro de lo que observamos también, el orden que vamos a observar que hemos seguido, es que primero, lo primero que hemos hecho, hemos comprendido la habilidad que se está presentando. En este caso, ponemos los eventos en orden. Es la primera habilidad que hemos estado desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presenta a través de una actividad lúdica con el estudiante y se va consolidando con lo que es la parte de la definición, que es lo que el estudiante va a desarrollar en las próximas actividades que ya directamente va dirigido a lo que es lectura. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho después de comprender la habilidad? Hemos leído analíticamente, ¿verdad? Hemos leído analíticamente con lecturas ya que van dirigidas en el proceso del análisis y de la comprensión para poder entrar a dónde? A un tercer proceso. ¿Y cuál es ese tercer proceso? Respondemos. Muy bien, respondemos preguntas. ¿Y qué vamos a encontrar en este respondemos preguntas? Son preguntas distintas de niveles literales diferenciales. Sí, vamos a encontrar, pero netamente no nos pongamos en esos niveles, sino centremos en lo que vienen a ser el desarrollo de habilidades. ¿Qué quiere decir? Vamos a responder preguntas en torno a la habilidad que estoy desarrollando. Es lo que vamos a identificar. ¿Sí? Muy bien. Y luego de responder preguntas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, tenemos que A tus respuestas. muy bien, verificar lo que vienen a ser las respuestas. Hemos verificado lo que son las respuestas con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y luego de verificar, por último, este aprendizaje mejorado. Pero nos hemos dado cuenta de que este aprendizaje todavía no lo hemos visto. ¿Dónde está? A continuación los vamos a ver. Hemos seguido estos 4 procesos que están direccionados con el desarrollo de habilidades. Pero el aprendizaje mejorado, vamos a ver qué es la consolidación total para poder insertarle lo que son ejes temáticos, en este caso lo que corresponde a un razonamiento verbal. Y muy bien, sí, esta es la secuencia que hemos seguido. Comprendemos la habilidad, leemos analíticamente, respondemos, verificamos y el último que nos falta poder abordar, que es el aprendizaje mejorado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, todo lo que hemos realizado, desde el pollito hasta las preguntas, todo está donde? En la guía didáctica
que van ustedes recibir, que se les va a compartir mediante los correos del formulario de inscripción que ustedes han brindado, ¿sí? Entonces vamos a ver que todo está ahí, toda la secuencia está ahí, todo lo que hemos hecho, incluso qué preguntas hacer para poder que llegue mi estudiante a poder desarrollar lo que es la habilidad. Cada una de ellas se encuentra lo que viene a ser en la guía didáctica. ¿Yo puedo añadir más preguntas como docente? Claro que sí, podemos añadir. De repente, esta pregunta ya no, porque ya lo logró mi estudiante. ¿Puedo añadir otra? Sí, porque nosotros vamos a ver que mucho aplicamos lo que vienen a ser la mediación cognitiva, que a través de la respuesta son las preguntas que proponemos, pero siempre direccionado a un desarrollo de lo que es el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a observar toda la secuencialidad conforme a los procesos didácticos que nos menciona lo que es Singapur. ¿Sí? Entonces, consulta. ¿Y cómo trabajaríamos en este caso, por ejemplo, con los niños que tienen alguna dificultad, ya sea, por ejemplo, un niño con TEA o algo en ese tipo de aspectos en su lecturita? O sea, ayudarles a ellos de repente leyéndole la lectura poco a poco. Claro, lo que vienen a hacer, estamos planteando lo que son lecturas por oraciones, pero el poder descubrir algo muy importante que usted ha mencionado, que el poder identificar cómo realmente o qué problemas están teniendo nuestros estudiantes es aquí. Por ejemplo, no sé, por ahí voy a presentar mi pantalla un ratito, una ventanita. Yo les voy a brindar lo que viene a ser este recurso. A ver, vamos por acá. No sé si estamos observando. Esta carpetita les voy a brindar hasta que les brinden lo que es su usuario de lo que es Libredo. Les voy a presentar lo que viene a ser esta carpeta. ¿Sí? ¿Estamos observando? Te iba Muy a bien. llamar yo. Acá, vamos a apagar un ratito su audio de la Miss Miriam. Ya, ahora sí. Ya está. Muy bien. Algo que mencionaba la maestra Fiorella, sí, vamos a encontrar estudiantes con problemas de aprendizaje, sí, y sobre todo el libro de herramientas está centrado a ello, a estudiantes con problemas de aprendizaje. Entonces, lo que utiliza mucho lo que es Singapur es primero saber cómo está mi estudiante. Es muy importante. Sé cómo, estamos en el cómo constante, es saber cómo está mi estudiante. Entonces, ella nos va a permitir poder identificar. Por ejemplo, vamos con segundo grado. Vamos a ver. Acá están las evaluaciones diagnósticas. Si ustedes lo quieren llegar a utilizar, lo pueden adaptar en los dos versiones, tanto PDF con Word y aquí, para poder saber qué tanto sabe mi estudiante o qué problemas he identificado en ellos, que estas evaluaciones son básicas para poder insertar al estudiante en el libro de herramientas de comprensión y sobre todo ir mediando. Si yo veo que mi estudiante por ahí tiene todavía nociones o le cuesta poder todavía comprender, como dice la maestra Fiorella, yo tengo que acompañar en un proceso de lectura por oraciones, no por párrafos, sino que nos indica por oraciones. ¿Por qué? Porque si mi estudiante no entiende todavía una lectura completa, no va a entender tampoco por párrafo, entonces solamente voy con oraciones. Por ejemplo, Kipo era un indiecito muy travieso. ¿De quién está hablando? De Kipo. ¿Quién era Kipo? Un indiecito. ¿Cómo era Kipo? Muy travieso. Entonces, a través de oraciones cortas voy con ello, dentro destinado a lo que son esos problemas de aprendizaje, y voy a encontrar lo que son textos cortitos, porque lo que quiere mucho Singapur es que el estudiante adquiera esas estrategias. Entonces, apunta textos cortos. ¿Y cómo voy a poder medir lo que son, si realmente mi estudiante está comprendiendo esas estrategias, va a poder utilizar esas estrategias en su día a día? Entonces, ustedes van a tener lo que son estas rúbricas, por ejemplo, por cada una de las habilidades. Aquí observamos la primera rúbrica, por ejemplo, ponemos los eventos en orden, en este caso es de cuarto grado, y nos indica cómo se encuentra mi estudiante. De repente mi estudiante todavía se encuentra en inicio porque tiene una organización confusa de los eventos, la elección de palabras le limita la expresión, no incorpora lo que son elementos, entonces nos va a permitir poder observar los criterios que estamos evaluando y cómo es que se encuentra mi estudiante. Entonces, esto es muy importante también para el padre de familia, para que podamos observar y seguir potenciando y trabajar en ese triángulo colaborativo estudiante, maestro y padres. ¿Sí? Van a poder tener. Entonces, acá van a encontrar de las siete habilidades de cada una de ellas para que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan tener en sus, en este caso, en sus cuadernos, colocarlo en los mismos libros también,
de sus mismos estudiantes. ¿Sí? Entonces, ya está ahí, maestra Fiorella, ha quedado alguna consulta para ir con la parte del aprendizaje mejorado. No, sí, mi cita justo en ese aspecto, por ejemplo, yo le cuento, yo tenía un niño de tercer gradito y se le planteó una lecturita y el niño justo me dice, profesora, yo no sé leer. Entonces, a esa edad, entonces, normal seguirle con ellos el acompañamiento, por eso le decía, en todo el proceso ya de desarrollo, hasta de las preguntas, hasta el final, para que él poco a poco lo vaya asimilando. Sí, ahí sí va a tener que hacer un trabajo bastante focalizado, porque si vemos en un aula o si miramos lo que es la currícula, normalmente un niño ya debería de repente tener esas nociones básicas, ¿verdad? Pero si mostramos lo que vienen a ser esos problemas de aprendizaje en nuestros estudiantes, la mediación va a tener que ser una manera focalizada con ese estudiante. Pero a los demás estudiantes que ya veo que sí ya están avanzando, que ya tienen un dominio, entonces dejar un poquito acerca de la autonomía. Y eso nos va a Sí, permitir a nosotros. Sí, ya. dígame. Disculpe, y en caso, por ejemplo, como usted nos mostró, ahí tiene pruebas diagnóstico, al estudiante elaborar su prueba diagnóstico igualito sería con mi acompañamiento. Sí, con su acompañamiento. En este caso, usted, maestra, es la que lee, lee todas las preguntas y el estudiante es el que responde. Entonces el estudiante marca. Le dice, Miss, el perro salió a jugar y usted lo va marcando, lo va marcando. Pero ahí medíamos lo que viene a ser una comprensión oral. El estudiante comprende a través de lo que usted está leyendo. Entonces ahí nos damos cuenta, sí, el estudiante sí realmente comprende. Entonces el proceso de lectura está más cerca. ¿Por qué? Porque nos indica Singapur mucho que un estudiante tenga esa escucha activa y puede comprender a partir de lo que escucha, es un potencial para poder insertarlo a lo que son las lecturas, ¿no? Que es un proceso de reconocimiento de decodificación, pero ya está teniendo esa comprensión del lenguaje a partir de la lectura que él está haciendo. Entonces, no hay problema a mí si usted le lee al estudiante, no hay problema, pero que sea él que va a responder y usted que marque lo que son las respuestas que le indica. Está bien, mi cita, muchas gracias. Muy bien, maestras. Vamos por aquí. Muy bien. Dentro del aprendizaje mejorado, que es el último proceso que se desarrolla, cada ustedes 3 o 4 lecturas van a encontrar un aprendizaje mejorado, que es donde se consolida y donde se abarca lo que son temas, ahora sí. ¿Sí? Por ejemplo, le dice lee el texto y luego responde. Una fábrica de helado, lo primero que se realizan los trabajadores, una mezcla de leche y focaliza lo que vienen a ser esas palabras que indican lo que viene a ser un ordenamiento, ¿sí? El primero, el luego, el después, enseguida, a continuación, etc. Entonces le dice, ahora extrae esas palabritas. Mira, extrae esas palabritas que te permiten dar acciones, ¿sí? Entonces va a extraer lo que vienen a hacer esas palabritas y las va a colocar. Entonces, ¿cuáles son esas palabritas? Las que están aquí resaltadas. Entonces le dice, mira, ahora, ¿qué función cumplen las palabras destacadas? Indaga y dialoga con tus compañeros. ¿Cuáles pueden ser? Aquí, en el caso de primero, segundo y tercero, como no hay una noción, es la que sigue esa mediación es la maestra. Le dice, mira, estas palabras nos han ayudado a poder ordenar. Entonces, ¿para qué van a servir? ¿Para relacionar ideas con otras o sirven para separar ideas? Nos han unido, entonces, para separar y para poder relacionar las ideas con otras y establecer una secuencia. Muy bien, ¿y esas palabritas cómo se llaman? Conectores de secuencia. Y mira, hay estos 3 conectores que tenemos que completarlo. Entonces lo completan con lo que viene a hacer el estudiante y le dicen, mira, todas esas palabras que hemos visto al inicio y que tú lo utilizabas son conectores de secuencia y nos van a indicar lo que viene a ser el orden temporal de las acciones o los hechos. Ah, mira, primero, luego. Entonces ahí el estudiante comprende de que los conectores de secuencia, siendo un tema, sí lo utiliza en su día a día. Yo utilizo primero, utilizo luego, utilizo finalmente, utilizo después, utilizo la hora y diferente. Tiene gran dotación de conectores que él ni sabía que se llamaban así, pero ya lo tiene en práctica. Entonces, Singapur nos quiere demostrar de esa manera de que el estudiante sepa de que lo que aprende es funcional, de lo que aprende le sirve a él para seguir consolidando. Entonces, nosotros cómo hemos aprendido como estudiantes, aprendimos desde una teoría a una práctica. Esto es a la inversa, lo que nos propone Singapur. Aprendemos de una práctica y aterrizamos a una teoría. Luego de llegar aquí, la maestra puede seguir colocando definición, abordar lo que es una parte teórica de lo que es los conectores de secuencia y seguir potenciando. Sí, porque el estudiante ya lo ha descubierto. ¿Sí? Ya lo
ya lo ha construido y con este último lo consolida nada más, ¿sí? Entonces es lo que vamos a observar, maestras. Por lo tanto, vamos a ver aquí vamos a observar que vamos a ver lo que es la organización de los aprendizajes. No sé si les han pasado por ahí, que nos indica cada semana qué poder avanzar. Por ejemplo, si ustedes tienen 6 horitas de comunicación, lo ideal es que 2 horas sea destinado para lo que es herramientas y 4 horas para lo que es el libro de mañana que se va a explicar de escritura creativa. ¿Por qué? Porque se necesita lo que es que el estudiante pueda seguir lo que es consolidando y sobre todo que el proceso de escribir es mucho más denso, ¿sí? Entonces, aquí está destinado por semana, miren, por semana en marzo solamente hemos contado 2 semanas, porque me imagino que es el diagnóstico, la integración, etcétera. Entonces, para que se pueda desarrollar solamente la primera habilidad, ponemos los eventos en orden, que en una semana avancen lo que son 2 actividades, y la siguiente semana, 2 actividades y el aprendizaje mejorado, que serían los conectores de secuencia. Entonces está ordenado para que ustedes puedan seguir y no lo sientan como un bulto de repente correr las actividades o de repente me estoy atrasando, sino para seguirlo de una manera paulativa, continua también, ¿sí? Entonces, si les ha pasado este archivo, maestras, me indican ustedes, ¿tienen o tienen? No, misita, no tenemos. No tienen. Entonces, yo les voy a pasar lo que viene a ser, quiero ver por aquí, comunicación, pestaña. Yo les voy a pasar lo que viene a ser, les voy a compartir lo que es este Drive hasta el momento que les habiliten lo que es la plataforma Libredo, ya para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? ¿Les parece? Aquí van a encontrar una serie de recursos. Todos los recursos que les he hablado, incluso también lo que vienen a hacer, si ustedes quieren presentar a sus estudiantes, yo tengo la clase de, por ejemplo, de cuarto grado, supongamos. Tengo la de cuarto grado, predecimos, me toca. También van a poder encontrar lo que son los PPTs al inicio de cada habilidad. ¿Qué hacer? Por ejemplo, acá ver un video, la experiencia concreta, la actividad, todo tal cual del libro. También lo van a poder tener. Les voy a enviar lo que viene a hacer por aquí, lo que es este enlace. Por aquí. Y van a poder tener todo lo que son los materiales de comunicación. Y hay más materiales complementarios que ya están colgados lo que viene a ser en la plataforma. Y una vez que ustedes van ingresando lo que viene a ser a la plataforma, se van a poder dar cuenta de ese desarrollo que van a ustedes a identificar, ¿sí? Muy bien, estimadas maestras, ¿alguna consulta, pregunta más que ustedes tengan dudas acerca sobre este primer libro todavía? Mañana vamos a seguir hablando de un segundo libro. Maestra Fiorella, maestra Miriam, no sé qué les ha parecido, de repente su comentario, ¿qué les parece esa nueva forma de poder, de repente, poder aprender, enseñar? Sí, mi cita es muy interesante, aparte que ayuda al niño, como se dice, a desenvolverse, a ver con todas sus habilidades. Y es bueno, mi cita, trabajarlo creo que desde un primer grado ya para que en los grados mayores esto se les haga mucho más fácil, porque en algunos, por ejemplo, he tenido niños que les cuesta bastante lo que es la comprensión. Hay algunos que leen por leer, pero después no entienden nada. Exacto, muy bien, excelente maestra, porque sí, una madre de todos es la comprensión. Siempre nos mencionamos, decimos, un niño que comprende es más fácil poder adquirir aprendizajes de otras áreas. Entonces, aquí nos centramos y se van a dar ustedes cuenta de que es realmente potente lo que se está desarrollando en los estudiantes. Ya más adelante los estudiantes van a poder comprender e insertarse a un mundo de la lectura mucho más factible y fructífero. Pues así es mi cita, solamente ahora que tantos años yo trabajando, siempre hemos empezado con lo teórico, ¿no? Que teníamos que leer y luego ya pasábamos al final. En cambio acá todo lo contrario, ¿no? Primero tenemos que tener las imágenes, ¿no? Como dice, y ya vas a primero en la práctica y luego terminas en lo teórico. Bueno, pues espero que sí, pues todos los niños cambien ese método, como dice el profesor, ¿no? Tu método ya de qué tiempo, mis. Oh, sí, profesor, le digo. Ahora con esto, ya que le estoy escuchando a usted, bueno, buena ayuda. Gracias, más bien, maestra. Muchísimas gracias, maestra Miriam. Muchísimas gracias también a la maestra Fiorella. Ha sido un gustazo poder reencontrarnos, poder interactuar un poquito. Ahí les voy a dejar lo que viene a ser mi número. Cualquier pregunta que ustedes tengan,
Me pueden escribir con confianza o de repente algún material de repente que por ahí les haga falta, a ver si lo tenemos para poder también compartirlo, ¿sí? Un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana para poder Señorita, abarcar el siguiente. que la moleste nuevamente.